Bienvenidos una vez más al canal Hechizos, Oraciones y Rituales. El espacio donde exploramos los significados ocultos, las energías espirituales y los misterios que habitan en cada nombre, color y símbolo que nos rodea. Los nombres son una parte fundamental dentro de cada sociedad, un pilar que da identidad, sentido y propósito. Desde los tiempos más antiguos, el ser humano ha sentido la necesidad de nombrar todo lo que le rodea, los lugares, los animales, los objetos y, por supuesto, las personas. Nombrar algo es reconocer su existencia, darle una esencia única y un espacio en este vasto universo. Así sucede con el nombre Amanda, un nombre femenino que ha trascendido fronteras, culturas y épocas, cargado de una energía profundamente amorosa y espiritual. Cuando llega el momento de escoger un nombre, muchas veces se convierte en una decisión más difícil de lo que parece. Existen miles de opciones, cada una con su propio encanto, historia y vibración. Y entre todas ellas, el nombre Amanda brilla con luz propia, ofreciendo una melodía suave y una energía cálida que envuelve a quien lo pronuncia. El nombre Amanda posee una sonoridad delicada, elegante y profundamente femenina. Al escucharlo, transmite serenidad, dulzura y una sensación de afecto genuino. Es un nombre que parece llevar en sí mismo una caricia, una palabra que conecta directamente con el alma y con los sentimientos más puros. Su atractivo fonético no solo lo hace hermoso al oído, sino también inspirador para el corazón. Muchas veces, nombres como Amanda han sido fuente de inspiración para poetas, artistas y soñadores. Evoca imágenes de ternura, belleza interior y un amor sincero que trasciende lo material. Pero más allá de su encanto sonoro, Amanda encierra un profundo significado espiritual y emocional. Proviene del latín amandus o amanda, que se traduce como la digna de ser amada o aquella que merece amor. Y es precisamente en ese significado donde radica su poder y su magia. Nombrar a alguien Amanda es envolverla simbólicamente con una bendición de amor. Es reconocerla como una persona valiosa, merecedora de cariño, respeto y ternura. Cada vez que alguien pronuncia su nombre, de alguna manera, le está recordando al universo que ella merece ser amada y que su energía está vinculada con la vibración más pura del amor. A lo largo de los siglos, Amanda ha sido un nombre muy apreciado en distintas culturas. Ha aparecido en textos antiguos, obras literarias y hasta en canciones, siempre asociado a mujeres con una sensibilidad especial, con una conexión profunda con los sentimientos y con una luz interior que ilumina a los demás. Aunque algunas personas eligen nombres por tradición familiar o por simple gusto, conocer el verdadero significado de cada uno nos ayuda a comprender mejor la energía que proyectamos o que llevamos desde nuestro nacimiento. En el caso de Amanda, estamos ante un nombre que transmite equilibrio, compasión y una dulzura natural que conquista corazones sin esfuerzo. Así que si conoces a alguien llamado Amanda, o tú misma llevas este nombre, debes saber que hay en ti una energía amorosa y poderosa, capaz de sanar, de inspirar y de conectar con los demás desde el alma. Y aunque quizás al momento de elegirlo no se haya pensado en su significado profundo, el universo nunca se equivoca. El nombre Amanda no llega por casualidad, sino como un reflejo del amor que esa persona está destinada a dar y recibir. Por eso, comprender este nombre es adentrarse en un mundo de emociones, simbolismos y vibraciones positivas. Es descubrir que detrás de una simple palabra hay un universo lleno de amor, sensibilidad y una belleza espiritual que pocas veces se encuentra. ¿Cuál es el significado de Amanda? El nombre Amanda tiene una historia rica y fascinante, llena de matices lingüísticos y energéticos que le otorgan una fuerza especial. Su origen más reconocido proviene del latín, específicamente del término amandus, que dio lugar a su forma femenina Amanda, y que literalmente significa la que debe ser amada, digna de amor o aquella que merece ser amada. Desde sus raíces más antiguas, este nombre fue concebido como una expresión del sentimiento más noble que puede existir, el amor. El latín, una lengua profundamente espiritual y simbólica, otorgaba a los nombres un valor casi sagrado. No se trataba solo de una palabra para identificar a alguien, sino de una vibración que acompañaría a la persona durante toda su vida. Así, cuando un nombre como Amanda se pronunciaba, se evocaba la energía de la ternura, la compasión, la bondad y el merecimiento del amor divino. Llevar este nombre es, de alguna manera, llevar una bendición constante del universo, un recordatorio de que cada ser humano merece ser amado y valorado. Pero el nombre Amanda no se limita a un solo origen. Aunque la mayoría lo asocia con el latín, lo cierto es que también tiene conexiones con otras lenguas antiguas que enriquecen aún más su significado. Por ejemplo, en el antiguo germánico aparece la raíz Eaudiman, que se traduce como hombre amable y noble. Este matiz introduce una dimensión distinta, relacionada con la bondad, la fortaleza interior y la nobleza del corazón. En este contexto, el nombre Amanda refleja una personalidad cálida, empática y con un sentido de justicia natural. También existen referencias en la lengua francesa, donde se encuentra la palabra Amadine, de la cual Amanda puede considerarse una variación o evolución.
En este caso, el término fue utilizado tanto para mujeres como para hombres, lo que demuestra que el amor, la amabilidad y la dulzura no conocen género. Este detalle resulta muy interesante, ya que aunque hoy en día el nombre Amanda se asocia casi exclusivamente con lo femenino, sus raíces más profundas nos muestran que su esencia está vinculada al amor universal, una energía que habita en todos los seres sin distinción. Por tanto, Amanda no es solo la que debe ser amada, sino también quien irradia amor, quien enseña a amar y quien encarna la nobleza del alma. Cada vez que pronunciamos este nombre, estamos activando una frecuencia energética relacionada con la dulzura, la sensibilidad y la conexión emocional. Es un nombre que vibra en armonía con los sentimientos más puros y con la capacidad de sanar a través del afecto. Además, si lo analizamos desde una perspectiva espiritual, el nombre Amanda se asocia con el chakra del corazón, el centro energético donde se equilibra el amor propio y el amor hacia los demás. Quien lleva este nombre suele tener una energía amorosa natural, una empatía innata y una sensibilidad que le permite comprender los sentimientos ajenos con gran profundidad. Por eso, cuando una persona se llama Amanda, no solo está portando un nombre hermoso, sino una energía que la acompaña en su destino. Su presencia tiende a irradiar paz y ternura, y su forma de actuar inspira confianza, serenidad y amor incondicional. Incluso en momentos difíciles, Amanda tiene la capacidad de mantener la calma y de brindar consuelo a los demás con una simple palabra o una sonrisa. A lo largo de los siglos, este nombre ha conservado su prestigio y su encanto. Ha sido usado por mujeres de todas las culturas y épocas, manteniendo siempre esa aura de feminidad, dulzura y fortaleza interior. Es un nombre que no pasa de moda, porque su esencia está vinculada a una verdad eterna: el amor siempre será la fuerza más poderosa del universo. Por ello, el significado de Amanda no solo habla de una persona digna de ser amada, sino también de un alma que recuerda al mundo la importancia del amor en todas sus formas: amor propio, amor familiar, amor espiritual y amor hacia la vida misma. Así que, cuando escuches o pronuncies este nombre, recuerda que estás evocando una energía sagrada. Amanda representa la pureza del sentimiento, la bondad del corazón y la belleza que nace del amor verdadero. No es solo un nombre, es una promesa de amor que resuena en el alma de quien lo lleva y en el corazón de quienes la rodean. Características personales del nombre Amanda. Las personas que nacen bajo el nombre Amanda o lo adoptan como símbolo de identidad a lo largo de su vida, suelen destacar por su carácter fuerte, decidido y profundamente comprometido. No son almas que se dejen llevar por la corriente, por el contrario, Amanda es una mujer que sabe lo que quiere, que lucha por sus ideales y que defiende con firmeza aquello en lo que cree. Sin embargo, esa fortaleza no debe confundirse con frialdad. Detrás de su carácter firme se esconde un corazón noble, sensible y generoso, capaz de brindar una mano amiga a quien de verdad lo necesita. Amanda no actúa desde el ego ni busca reconocimiento, sino que ayuda porque su naturaleza interior se lo dicta. Tiene un alma altruista, que vibra con el bienestar de los demás, y siente una gran satisfacción cuando puede ser útil o aportar luz en momentos de oscuridad. Una de las cualidades más notables en las personas llamadas Amanda es su sentido de la responsabilidad. Cuando se comprometen con una causa, con un proyecto o con alguien, lo hacen con todo su ser. No conocen la palabra mitad cuando se trata de dar. Para Amanda, todo debe hacerse con entrega, con pasión y con una profunda honestidad. Aunque tiene un temperamento fuerte y no teme expresar sus opiniones, Amanda no busca imponer su voluntad, sino hacer que los demás comprendan su punto de vista. En este sentido, posee un don muy especial, el don del convencimiento. Su voz, su mirada y su manera de expresarse suelen transmitir una seguridad tan natural que logra inspirar confianza en quienes la escuchan. Amanda convence no porque manipule, sino porque sus palabras salen del corazón, cargadas de verdad y sinceridad. En su vida cotidiana, suele mostrarse como una persona práctica, con los pies bien puestos sobre la tierra. Sin embargo, bajo esa apariencia decidida se esconde una naturaleza introspectiva, emocional y soñadora. En muchos momentos, Amanda necesita retirarse del ruido del mundo para reconectar consigo misma, para meditar, reflexionar y volver a encontrar su centro. En el ámbito familiar, Amanda puede experimentar ciertas inseguridades. A veces se pregunta si los demás realmente la valoran o si las personas a su alrededor comprenden su forma de amar. Su sensibilidad la lleva a cuestionarse constantemente si es correspondida, si sus esfuerzos son vistos, o si sus seres queridos se preocupan por ella de la misma manera en que ella lo hace por los demás. Sin embargo, esto no le impide entregar su corazón una y otra vez, porque amar y cuidar son parte de su esencia. Cuando uno tiene cerca a una persona llamada Amanda, puede notar que es alguien que siempre está dispuesta a ayudar, pero que no abre su confianza fácilmente. Para ganarse su lealtad es necesario demostrar sinceridad, respeto y coherencia. Una vez que Amanda entrega su confianza, lo hace por completo. Es una amiga incondicional, una hija protectora, una madre amorosa y una pareja profundamente fiel.
pero si siente traición o deslealtad, su carácter firme emerge con fuerza y es capaz de cerrar capítulos con una determinación admirable. Otra característica que resalta en las Amandes es su capacidad de liderazgo. Aunque no siempre buscan ser el centro de atención, su natural autoridad, su forma de expresarse y su sentido de la justicia las convierten en guías dentro de cualquier grupo. La gente tiende a seguirlas porque ven en ellas una figura confiable, coherente y estable. En el trabajo o en los estudios, Amanda es perfeccionista y detallista. Le gusta hacer las cosas bien, con precisión y con amor. No tolera la mediocridad y no se siente cómoda cuando las cosas se hacen a la ligera. Esta actitud le abre puertas y la lleva a destacar en todo lo que se propone, aunque también puede hacerla exigente consigo misma y con los demás. En lo emocional, Amanda vive el amor de forma intensa, sincera y profunda. No se conforma con relaciones superficiales, busca conexiones verdaderas, vínculos que le permitan crecer y sentir seguridad emocional. Le cuesta entregar su corazón, pero cuando lo hace, ama de una manera incondicional. Sin embargo, si siente que su amor no es correspondido, se protege detrás de una muralla emocional que solo quienes realmente la entienden pueden atravesar. A pesar de sus dudas y cuestionamientos, Amanda posee una gran fortaleza interior. Cuando atraviesa momentos difíciles, no se derrumba fácilmente, por el contrario, se reinventa, aprende de sus caídas y sale más fuerte que antes. Es resiliente por naturaleza y siempre logra levantarse, sin importar cuántas veces la vida intente ponerla a prueba. En resumen, quienes llevan el nombre Amanda son personas equilibradas entre la sensibilidad y la determinación. Su vida está guiada por la búsqueda de amor, justicia y comprensión, y su camino espiritual la lleva a enseñar, a través de su ejemplo, que la verdadera fuerza no se mide por la dureza del corazón, sino por la capacidad de amar y de mantenerse firme en medio de la adversidad. ¿Cómo se escribe Amanda en otros idiomas? El nombre Amanda es uno de esos nombres universales que, con el paso del tiempo, ha logrado cruzar fronteras, idiomas y culturas sin perder su esencia ni su encanto. Su sonido suave, su significado profundo y su raíz latina le han permitido conservarse con muy pocas variaciones alrededor del mundo, siendo comprendido y amado por personas de distintas nacionalidades. En las lenguas que derivan directamente del latín, como el español, el italiano, el portugués o el francés, el nombre Amanda se escribe exactamente igual. Esto se debe a que todas estas lenguas comparten una misma raíz etimológica, por lo que la forma original Amanda se ha mantenido intacta durante siglos. En estos países, el nombre conserva no solo su forma, sino también su resonancia dulce y armónica, reflejando el mismo mensaje, la que debe ser amada. En idiomas germánicos como el inglés o el alemán, también se conserva la escritura Amanda, lo que demuestra la universalidad y la fuerza fonética de este nombre. A pesar de que cada idioma tiene su propio ritmo y acento, Amanda sigue sonando elegante y familiar. En inglés, por ejemplo, su pronunciación tiende a suavizarla al final, mientras que en alemán se acentúa con un tono más marcado en la primera sílaba. El albanés y algunas lenguas eslavas occidentales también adoptaron el nombre sin modificarlo, manteniendo su grafía clásica Amanda. Este fenómeno lingüístico no es casual. Cuando un nombre posee una vibración sonora equilibrada y un significado tan positivo, los idiomas tienden a preservarlo casi intacto, respetando su forma original. Sin embargo, en lenguas más alejadas del latín, el nombre experimenta ligeras adaptaciones. Por ejemplo, en el árabe, debido a la estructura fonética del idioma, se transcribe como Amandán. En esta versión se percibe un sonido más prolongado, con un matiz musical característico del árabe clásico, lo cual le da un aire exótico sin perder su esencia amorosa. En el ruso, ucraniano y bosnio, el nombre se escribe utilizando el alfabeto cirílico. Aunque visualmente se ve distinto, fonéticamente conserva la misma melodía. En estos idiomas, el sonido de la N y la D cambia ligeramente debido a la pronunciación natural del cirílico, pero sigue transmitiendo la misma suavidad y dulzura. En algunos países del este europeo, el nombre Amanda también puede aparecer en variantes fonéticas adaptadas, como Amandra o Amanta, especialmente en antiguas regiones bálticas, donde los nombres se modificaban según la estructura lingüística local. Sin embargo, estas variaciones son muy poco frecuentes y suelen mantenerse solo a nivel regional. En el japonés, el nombre se adapta al sistema silábico katakana, escribiéndose como Amanda. Aunque el japonés no tiene una correspondencia exacta para todos los sonidos occidentales, esta versión mantiene la pronunciación lo más cercana posible al original. En este idioma, además, el nombre suele percibirse como elegante y moderno, asociado a personas con carisma y sensibilidad. En coreano, se transcribe como Amanda, manteniendo la misma estructura y entonación. Al igual que en Japón, es un nombre que se utiliza principalmente en contextos modernos o internacionales y que evoca una imagen femenina delicada pero fuerte.
En algunos países africanos de habla inglesa o francesa, el nombre Amanda se ha popularizado tanto que incluso ha adquirido diminutivos y apodos locales, como Mandy, Ama o Anda, cada uno con un toque cultural particular. Estos diminutivos no cambian su significado, sino que lo transforman en una expresión más cercana y afectuosa. A nivel ortográfico, las variaciones del nombre Amanda son realmente mínimas. Lo que más cambia de un idioma a otro no es su escritura, sino su pronunciación. En algunas lenguas se alarga la segunda A, dándole una musicalidad envolvente, mientras que en otras se acentúa la primera sílaba, otorgándole un sonido más vibrante y decidido. Por ejemplo, en español y portugués suele pronunciarse Amanda, con énfasis suave en la segunda sílaba. En inglés, en cambio, se escucha Amenda, con una ligera modificación vocálica que le da un toque diferente pero igualmente melodioso. En alemán, la pronunciación tiende a ser más cerrada, dando una sensación de fuerza y elegancia. Lo más hermoso de todo esto es que, sin importar el país o el idioma, el nombre Amanda conserva su esencia espiritual, la energía del amor. En cualquier rincón del planeta, al pronunciar Amanda, se activa una vibración cálida y afectuosa que conecta con la sensibilidad, la ternura y la nobleza del alma. Por eso, más allá de las letras o del idioma, Amanda es un nombre que trasciende culturas. Es un símbolo de unión entre pueblos, un recordatorio de que el amor es un lenguaje universal que todos comprendemos, aunque lo expresemos con sonidos distintos. Onomástica o santoral de Amanda. Para todas aquellas personas que llevan el hermoso nombre Amanda, el 6 de febrero es una fecha especial y llena de significado. Este día, que corresponde al número 37 del calendario anual, tiene una conexión espiritual profunda, especialmente para los creyentes del catolicismo y de otras ramas cristianas. En el calendario litúrgico, el 6 de febrero se celebra la festividad de San Amado, conocido también como San Amandus, en su forma latina, un santo venerado por su vida ejemplar, su entrega espiritual y su inquebrantable fe. De este nombre masculino, Amandus, surge precisamente la forma femenina Amanda, que comparte con él la raíz etimológica que significa la que debe ser amada o la digna de amor. Por ello, la celebración del Día de San Amado se ha convertido también en una fecha simbólica para todas las mujeres llamadas Amanda, quienes comparten la esencia de este santo, el amor desinteresado, la bondad del corazón y la capacidad de iluminar la vida de los demás con ternura y compasión. San Amado de Elnon, a quien se dedica esta festividad, fue un obispo y misionero nacido en el siglo VI en Poitou, Francia. Dedicó su vida a la evangelización y a la ayuda de los más necesitados, fundando monasterios, templos y centros de caridad. Su existencia estuvo marcada por la humildad, la generosidad y la entrega al servicio espiritual. En honor a su ejemplo, el nombre Amanda conserva hasta el día de hoy una conexión energética con la caridad, el servicio al prójimo y el amor universal. En muchos países de tradición cristiana, el 6 de febrero es un día en el que las personas llamadas Amanda reciben felicitaciones, mensajes de cariño o incluso pequeñas celebraciones familiares. Algunas encienden una vela blanca o rosa, símbolo de pureza y amor, para agradecer por la vida, pedir protección y atraer bendiciones a lo largo del año. Más allá del aspecto religioso, esta fecha también tiene un valor simbólico, representa el inicio de un nuevo ciclo de amor propio y renovación emocional. Se dice que las Amandes que celebran su onomástica el 6 de febrero reciben una influencia especial de energía celestial, que las ayuda a reforzar su autoestima y su capacidad de amar sin miedo ni condiciones. El nombre Amanda, al estar vinculado con Amandus, comparte con él la vibración del amor divino y del afecto espiritual. En este día, quienes llevan este nombre pueden realizar oraciones o meditaciones de gratitud, pidiendo a los ángeles del amor y a las fuerzas de la luz que las acompañen y guíen su camino. Muchos creyentes aprovechan esta fecha para ofrecer flores o incienso en honor a su santo protector, o simplemente para agradecer por las bendiciones recibidas. También es común que en algunas regiones de Europa y América Latina, las familias con tradición religiosa celebren esta jornada con una pequeña reunión, una misa o una oración familiar dedicada a las Amandes del hogar. Estos actos no solo honran el nombre, sino que fortalecen los lazos familiares y el sentimiento de pertenencia espiritual. Desde un punto de vista esotérico, el 6 de febrero es un día en el que la vibración numérica del nombre Amanda se armoniza con la energía del número 6, símbolo del amor, la empatía, la responsabilidad y la protección. Este número, en numerología espiritual, representa la unión entre lo humano y lo divino, el amor en equilibrio y la búsqueda de armonía en las relaciones. Por eso, el Santoral de Amanda no solo es una fecha de celebración religiosa, sino también un recordatorio de su esencia energética, amar, cuidar y sanar. Cada Amanda que celebra su día está conectando con una cadena ancestral de almas amorosas que, a través de los siglos, han llevado este nombre como una bandera de afecto y nobleza.
Así que, si tú te llamas Amanda o conoces a alguien con ese nombre, recuerda que el 6 de febrero es mucho más que una simple fecha, es un día para honrar la energía del amor, para agradecer por la vida y para reafirmar el propósito de vivir con el corazón abierto. Y si te encuentras buscando un nombre para una nueva vida que está por llegar, ten presente el nombre Amanda. No solo es bello en su pronunciación y elegante en su forma, sino que también lleva consigo una historia espiritual profunda y un simbolismo lleno de luz. Elegirlo es regalarle a esa nueva alma una bendición de amor eterno, una promesa de ternura y un destino guiado por la compasión. Numerología del nombre Amanda. El nombre Amanda, al analizarse desde la numerología, revela una energía poderosa y profundamente emocional. Cada letra de su nombre posee una vibración numérica que, al combinarse, crea un perfil espiritual y energético muy especial. En numerología, Amanda se asocia con el número 6, el cual representa el amor, la armonía, la protección y el sentido de responsabilidad hacia los demás. Las personas que portan este número como guía de vida tienden a ser compasivas, equilibradas y con un fuerte instinto maternal o protector. Son seres que buscan constantemente el bienestar de quienes las rodean y encuentran satisfacción en cuidar, enseñar y guiar a otros. El número 6 también se asocia con la belleza y la justicia, lo que convierte a Amanda en una persona con un gran sentido estético y un deseo constante de mantener la paz en su entorno. Detesta los conflictos y hace todo lo posible por crear un ambiente estable y armonioso, tanto en el hogar como en el trabajo. Tiene la habilidad de convertir los espacios en lugares acogedores, llenos de calidez y amor. Desde el punto de vista espiritual, el número 6 vibra con la energía del amor universal, lo que hace que Amanda tenga un alma noble y generosa. Suele atraer personas que buscan consuelo o apoyo emocional, y es vista como un refugio seguro por sus amigos y familiares. Su energía inspira confianza, ternura y una profunda conexión con lo divino. Sin embargo, la numerología también nos enseña que toda energía tiene dos caras. En su aspecto negativo, el número 6 puede llevar a Amanda a preocuparse demasiado por los demás, olvidándose de sí misma. Puede volverse perfeccionista o sentir que debe cargar con los problemas de todos. Este rasgo, aunque nace del amor, puede causarle agotamiento emocional si no aprende a equilibrarlo. En el ámbito del amor, Amanda es una persona profundamente romántica, fiel y entregada. Su número vibracional la impulsa a buscar relaciones estables, llenas de ternura y sinceridad. Necesita sentirse valorada y amada, pero al mismo tiempo busca ofrecer cariño, comprensión y apoyo constante. Cuando se enamora, lo hace de corazón, sin reservas. En lo profesional, las personas con el número 6 destacan en áreas relacionadas con la enseñanza, el arte, la sanación y la ayuda social. Amanda puede sobresalir como terapeuta, maestra, enfermera, artista o consejera espiritual, pues sus talentos naturales la guían hacia profesiones que le permitan cuidar, inspirar o embellecer el mundo. En lo emocional, Amanda posee una gran intuición y sensibilidad. Siente las energías y las emociones de los demás con mucha facilidad, lo que la convierte en alguien empática y perceptiva. Gracias a esta conexión, puede comprender situaciones más allá de las palabras y actuar con sabiduría y compasión. En conclusión, la numerología del nombre Amanda revela a una persona con una vibración amorosa, espiritual y profundamente humana. Su número 6 la conecta con la energía del amor puro, la familia y la armonía universal, haciendo de ella una presencia cálida, protectora y llena de luz. ¿Cuál color representa el nombre Amanda? El color que mejor representa el nombre Amanda es el rosa, un tono que simboliza el amor, la dulzura, la ternura y la sensibilidad. Este color encarna perfectamente la esencia emocional y afectuosa que acompaña a quienes llevan este nombre. El rosa, en todas sus gamas, refleja la calidez de su corazón, su deseo de armonía y su capacidad natural para brindar cariño sin esperar nada a cambio. El rosa también se asocia con la compasión, la empatía y el equilibrio emocional, cualidades muy presentes en las personas llamadas Amanda. Su presencia suele ser calmante, amable y llena de serenidad. Representa la delicadeza sin debilidad, la fortaleza que se manifiesta a través del amor y la gracia con la que enfrentan los desafíos de la vida. Sin embargo, el color rosa no solo habla de dulzura, sino también de energía emocional profunda. En Amanda, este tono refleja una personalidad que busca constantemente el bienestar de los demás, que ofrece consuelo y apoyo, y que encuentra belleza incluso en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Es un color que vibra en la frecuencia del corazón, y Amanda, por naturaleza, vive guiada por los sentimientos. El rosa claro expresa su ternura y su espíritu romántico, mientras que el rosa fucsia o intenso manifiesta su fuerza interior, su pasión y su determinación para luchar por lo que ama. Estas variaciones del color demuestran que Amanda no solo es sensible, sino también una persona con carácter, capaz de defender lo que considera justo. A nivel espiritual, el color rosa se relaciona con la energía del chakra del corazón,
el centro energético del amor y la compasión. Por ello, las personas llamadas Amanda suelen tener una conexión especial con este chakra, transmitiendo paz, afecto y equilibrio a quienes las rodean. Su presencia puede ser sanadora, ya que inspiran ternura, comprensión y esperanza. En su entorno, Amanda se siente atraída por ambientes que reflejen esta energía, espacios decorados con tonos suaves, flores, aromas agradables y detalles que transmitan calma y belleza. Este tipo de energía visual y emocional alimenta su espíritu y le permite mantener la estabilidad que tanto valora. En el ámbito emocional, el rosa refleja también su necesidad de amar y ser amada, su naturaleza soñadora y su búsqueda constante de relaciones sinceras. Amanda es una persona que da todo cuando entrega su corazón, y este color simboliza la pureza y sinceridad con la que vive cada vínculo. Por lo tanto, el color rosa no solo representa a Amanda por su belleza visual, sino por su vibración espiritual y emocional, que encaja perfectamente con su esencia, amorosa, sensible, protectora y llena de luz interior. Este color es su reflejo más puro, el que conecta su alma con la energía del amor y la armonía universal. Y así llegamos al final de este hermoso recorrido por el significado, la energía y el color que representa el nombre Amanda, un nombre lleno de amor, dulzura y una fuerza interior que ilumina todo a su alrededor. Si te ha gustado descubrir el lado espiritual y simbólico de este nombre, no olvides suscribirte al canal Hechizos, Oraciones y Rituales, donde exploramos el poder de los nombres, los colores, los sueños, las oraciones y mucho más. Dale me gusta al video si conectaste con esta energía, comparte para que más personas conozcan el mensaje que guarda el nombre Amanda, y cuéntanos en los comentarios si tú también te llamas así o conoces a alguien especial con este nombre. Gracias por acompañarme en este viaje espiritual. Nos vemos en el próximo video de Hechizos, Oraciones y Rituales, el espacio donde la magia y la fe se unen.